va, Luis? Muy buenos días, damas y caballeros, amigas y amigos. Bienvenidos a este su espacio Periodismo y Sociedad, programa abierto, horizontal, que se transmite por el canal 19 Cinevisión y Allende de los Mares por streaming, Facebook, YouTube, etcétera, para la diáspora y para las personas que quieren ver un buen programa donde se tratan temas de actualidad. Con nosotros, como siempre, con Don Eli con nosotros. Saludos. ¿Qué tal, don Licho? ¿Qué hay, don Eli? ¿Cómo está la cosa? ¿Qué hay de bueno? Bien, dándole las gracias a Dios siempre, que nos permite estar otro día aquí conversando con esta amable televidencia en este esfuerzo de construir un país mejor, pero para todos. Eso siempre así. A don Isidro, que está en Ascuas. En Ascuas. O en Agua, yo no sé cómo que está Venezuela. Bueno, y los comentarios, hoy tenemos muchos temas que tratar, tenemos un invitado, esperamos que nos vaya bien, vamos a hablar del tránsito, la municipalidad, el deber del ciudadano y el deber del gobierno municipal en ese aspecto. Pero hay que ponernos al día con lo que está de moda. Ayer el presidente Luis Abinader, yo estoy hablando de Antonio Guzmán, Luis Abinader, sí, porque me llegó a la memoria. Luis Abinader ayer tocó el tema de la transparencia, el reforzamiento, la lucha contra la corrupción, y habló de cosas muy profundas. Yo creo que ayer la advertencia fue mucho más fuerte que las otras ocasiones. La semana pasada el presidente hizo una reunión, que ayer lo reveló, y en esa reunión duraron 1 hora discutiendo, leyendo la parte que tiene que ver con el Código Penal y la parte de la Cámara de Cuentas con respecto a la corrupción de los funcionarios del gobierno. Las distintas modalidades que un funcionario tiene para poder ser atribuido como actos de corrupción. Y los puso alerta. Ustedes son los que van a ir a la cárcel. Y es preferible que ustedes se pongan al día, revisen cómo están ejecutando sus funciones para que no sean sorprendidos en su buena fe. Negocios con familiares haciendo negocios con las instituciones del Estado a nombre de ustedes, y una serie de formas que tiene la corrupción de manifestarse. Todo eso se lo evidenció el propio Abinader ahí y doña Milagros Ortiz en la reunión de ministros que hizo el pasado miércoles, creo que fue, el presidente Luis Abinader. Ayer pues evidenció eso, pero además se presentaron algunos casos que han sido denunciados por la prensa en esta semana. Un caso de la compra de vehículos por algunos ministerios que han violado, según el relato periodístico, las normas, y lo que mucha gente, Voz Populi, estaba repartiendo desde hace meses de muchos lugares, pero en el caso de Senasa, la gente estuvo señalando que al director de Senasa debían quitarlo, y que lo iban a quitar porque ahí las cosas no están manejándose con la santidad que el presidente cree y que el presidente aspira. Él lo quitó y no lo puso en ningún puesto. Ayer él dijo que las irregularidades él las había detectado, le habían llegado a él,
y que él había sometido un expediente de SENASA a la Fiscalía, al Ministerio Público, para que lo investigara. Pero ya ayer, con una denuncia que hizo CDN, un programa que tiene CDN ahí que dirige, que conduce Yulisa Céspedes, el domingo, una periodista se lo resaltó, enviada para eso, pero se lo resaltó. Y él dijo categóricamente: el que ha jugado con el dinero del pueblo, sobre todo en salud, tiene que pagar las consecuencias de manera drástica. Ese es un amigo de él, ese fue el que le organizó el movimiento OLA, que fue el principal movimiento de la sociedad civil. Santiago Jacín, que es el jefe, era el jefe de SENASA. Entonces, ayer el presidente como dice el periódico hoy, tronó. Se empantalonó. No, estaba empantalonado. Estaba empantalonado. Tronó contra esa situación. Y no es nuevo, porque él lo ha dicho. El que juega con el dinero de la educación, el dinero de la salud, el dinero de la seguridad, tiene que pagar. Tiene que pagar. Vamos a ver ahora qué va a pasar. Porque ahí en SENASA hay muchas cosas que tienen que ser explicadas. Ahí hay un contrato con una compañía que primero, entre muchas vertientes, le cobraban a las farmacias por lo que la farmacia vendiera, sin que esa compañía tuviera nada que ver con eso. Y le cobraba el 10% de lo que las farmacias vendían. Un contrato hecho por SENASA. Y me dicen que hay contratos que le pagan millones y millones de pesos a clínicas de atención primaria con el SENASA por ejemplo, 25 millones para que tú atiendas 2.000 personas. Y le pagan mensual y no saben cuánto le atendieron. No hay cómo evaluar la cantidad de personas que le evaluaron ni nada por eso. Entonces son macos que tienen que ser esclarecidos. Ojalá que esto no se quede en esa presentación del presidente ayer, que eso llegue a las últimas consecuencias. Toda administración pública, don Licho y queridos televidentes, y don Eli, y también el señor Braudilio, que está aquí con nosotros. Toda administración pública se basa en 4 pilares, funciona en 4 pilares. Un pilar, y quizá el más importante, es porque el funcionario público no puede hacer lo que él quiera, hacer lo que la ley le permite, a diferencia de una empresa privada, que la ley le dice qué es lo que no puede hacer y el resto lo puede hacer. En la administración pública es distinto. Y eso implica, ese buen ejercicio implica transparencia, actuar de acuerdo con la ley y tiene que ver fundamentalmente con el derecho administrativo. Ahora, lo de SENASA pone de bulto, desgraciadamente, después de 5 años de administración, que la Contraloría Interna no está funcionando bien. Desgraciadamente es así. El sistema de control interno del Estado no está funcionando bien. El presidente sí habla de que lo colocó en la Cámara de Cuentas, que lo colocó en la Procuraduría, que lo colocó en la CISARRIL, etc. Pero todo eso son instituciones. La Cámara de Cuentas tiene un control posterior. La Procuraduría detecta un vicio y actúa legalmente. Pero el control previo, que es el que evita la mayoría de estas cosas, aparentemente no estaba funcionando bien. Pero bueno, más vale tarde que nunca. Y la decisión del gobierno, que siempre ha sido esta de parte del señor presidente de la República, es ponerle coto a este tipo de actividad que va en contra del presupuesto público y por ende en contra de la población, del pueblo. Es lamentable lo que está ocurriendo porque, como bien dijo el presidente y don Licho lo ratifica, es un tema de salud pública. Estamos jugando con la vida de la gente, de los pacientes. O sea, es el colmo de la deshumanización por parte de un grupo que no se para en ningún tipo de... no tiene límites, pues. Yo a veces me pregunto si
si este tipo de situación, evidentemente que hay corrupción y no es de ahora que se ha señalado, eso tiene varios años que se está haciendo y varios años también hacia atrás. Si esto no tiene que ver con la colocación por parte de los ejecutivos de la nación, del presidente, del poder ejecutivo, de colocar personas en puestos clave que responden al interés del sector privado. Todos sabemos en este país que el sector privado quisiera destruir a SENASA, quisiera destruir al Banco de Reserva, quisiera destruir todas las instituciones para ello controlarla. Y no es malo, y el hecho de que el sector privado participe en esos hechos, en la administración pública, no es malo. Lo malo es que en este país no hay ningún tipo de respeto, de reglamento hacia las leyes, porque ahí tenemos, por ejemplo, la privatización de otros servicios como el sector energético. Y el presidente comete el error de colocar al frente del sector energético a una persona que tiene intereses en el sector energético, y cuando viene a ver, como decíamos antes cuando jugábamos pelota que decía, él jala para su banda. Yo me imagino que toda esta situación que tiene que ver con SENASA, tiene que ver con esa línea, con esa orientación trazada por el sector privado. Yo espero que la palabra del presidente no caiga en el vacío y que, como decía Licho, el doctor Santiago Jacín era muy amigo y fue un factor fundamental en el sector interno. En el sector externo, para que sumándole votos al presidente, a la candidatura entonces del presidente Luis Abinader. Pero yo pienso que en la lucha contra la corrupción no debe de haber amigos. Son recursos del Estado, son recursos destinados a la salud pública que debe ser castigado todo, que debe ser tomado como ejemplo. Lamentablemente, la semana pasada hubo un caso en donde el señor Massin Montilla suscribió un acuerdo con el Ministerio Público para devolver nada más y nada menos que 3.000 millones en efectivo, lo cual esto constituye en gran medida un estímulo para que otros hagan lo mismo y devuelvan una gran cantidad, pero se queden con una gran cantidad de dinero que le permita disfrutar a ellos y sus descendientes durante décadas. Entonces hay que aplaudir esta decisión del presidente y empujarlo para que no se quede en una mera declaración, para que se constituya un ejemplo el castigo a quienes roban los recursos del Estado. Hay que invertir más en control. O sea, el gobierno debe invertir, quizás ceder algunos servicios públicos, no voy a decir cuáles para no entrar en un debate, pero muchos servicios públicos cederlo al sector privado, pero invertir en control, invertir en recursos humanos, recursos materiales e invertir recursos financieros para controlar ese tipo de actividades. Pero privatizado. ¿Privatizado? Eso es lo peor. No necesariamente. Oye. No necesariamente. En este país la privatización no... Porque Es diabólico la privatización aquí. Diabólico. Porque lo que tiene que fortalecer los controles internos. Eso es lo que tiene que hacer. No hay por qué privatizar, por qué pagarle con el mismo dinero del Estado, pagarle al sector privado lo que puede hacer el propio Estado. No. Eso es un debate que hay que dar. Eso es un debate que hay que dar porque el Estado tan grande está demostrando que no es eficiente. Esto no es un Estado grande. Ahora, esto es inmenso. Esto es un Estado pequeño. ¿Y usted cree que el sector privado es eficiente? Y es más, ni está ajeno a la corrupción del Estado. Pero yo recuerdo es que cuando... ustedes han saltado lo que yo dije al inicio, con un sistema de control Eso eficiente. lo puede hacer el Estado. La Contraloría General de la República, ojalá le dieran más apoyo. Yo estoy de acuerdo con usted. Está haciendo un excelente trabajo de control interno. Excelente. Si hubiese existido el control previo,
En Senasa no ocurre eso. Porque algunas cosas se Ahora, oiga esto que desbarata el mito de que el sector privado es un buen administrador. Es un buen administrador porque recibe muchas exenciones. Muchas exenciones del Estado. Yo recuerdo que con ese mito había un señor que, por cierto, fue vicepresidente de la República, llamado Carlos Morales Troncoso, que el presidente Joaquín Balaguer lo colocó al frente del CEA y terminó entregando. Pero es que usted él había venido del sector del Central Romana, y en el Central Romana, bueno, con todos los privilegios y exenciones que contaba en esa época, era una empresa floreciente. Pero entonces ese señor que gozaba de toda la que tenía toda la fama de buen administrador, terminó entregando. Pero es que eso no es un sector privado, eso es un sector que entregando el CEA como un bagazo. Óyame. Eso es un sector que no es privado, vive del Estado, vive chupándole al Estado. Eso es distinto. Está demostrado que al sector privado lo único que le interesa son las empresas eficientes del Estado para cogérsela para ellos. No hay otra alternativa. Y cuando usted se la pone en la mano, como está, pero acaba de hacer una auditoría a la Cámara de Cuentas, de eso vamos a hablar después, aunque sea en otro programa. Con el sector privado conduciéndola, 21,000 millones de pesos de sobrevaluación. El sector privado maneja. Pero es que eso no es sector privado, eso es un sector que chupa, es un chupador. Mismo? Vamos a una pausa. Lo que hay que diferenciar ese sector con un sector que sea realmente emprendedor. No hay un sector privado emprendedor para el Estado. Vamos a una pausa. Para la sociedad. Bueno, vamos a nuestro segmento de pinceladas educativas. El día de ayer fue el aniversario del nacimiento de un héroe nacional, Gregorio Luperón, la primera espada de la Restauración. Muchos proclaman o promueven que sea declarado padre de la patria. Vamos a ver este video que nos da sucintamente un briefing, un resumen de la vida de este héroe nacional. Veamos. Gregorio Luperón. Los hombres como yo no deben morir acostados. Saludos. Gregorio Luperón es un héroe nacional dominicano, quien se distinguió como militar. Fue fundador de la Logia Masónica Restauración número 11 en septiembre de 1867 en su natal Puerto Plata, y un político de ideas liberales que participó en varios movimientos revolucionarios, destacándose en la Guerra de la Restauración contra el Reino de España, así como en la Guerra de los 6 años. Se desempeñó como miembro del Triunvirato de 1866, ocupó el cargo de presidente del gobierno provisional con sede en San Felipe de Puerto Plata, y tras el golpe de Estado contra Cesáreo Guillermo, se convirtió en el 28º presidente de la República Dominicana. En 1879, durante su gobierno, incentivó las ideas liberales con la ayuda del ilustre intelectual puertorriqueño Eugenio María de Hostos. Luperón nace el 8 de septiembre de 1839 en San Felipe de Puerto Plata. Luperón tuvo que trabajar desde niño para colaborar con la economía familiar. A la edad de 14 años encontró empleo a las órdenes de Pedro Eduardo, un comerciante establecido en San Felipe de Puerto Plata, a quien algunas fuentes biográficas atribuyen la paternidad del joven. Luperón conocía bien la lengua inglesa, tenía dotes para la oratoria, y en la biblioteca de su patrón pudo iniciar una sólida formación autodidacta. Según el profesor puertoplateño Manuel Gilbert, Luperón a los 18 años se incorporó a la Revolución de 1857 contra el presidente Buenaventura Báez, tomando parte de los combates en Samaná. Fue nombrado comandante auxiliar del puesto cantonal de Rincón por el gobierno de José Desiderio Valverde. El 18 de marzo de 1861, el presidente dominicano Pedro Santana proclama inconsultamente la reincorporación de Santo Domingo al Reino de España. Cuando eso sucedió, Luperón tenía 22 años. El 28 de marzo se opuso a firmar el acta de anexión a España.
El 3 de agosto de 1862 fue apresado y encerrado por orden del general de las Reservas Provinciales de Santo Domingo, Ceferino Suero Carmona, mientras realizaba actividades revolucionarias por Sosúa y San Felipe de Puerto Plata, pero escapó milagrosamente. Toma parte en el levantamiento de Sabaneta, encabezado por Lucas de Peña, en febrero de 1863, y fue encargado de extender las operaciones de la rebelión hacia San José de las Matas. El movimiento fue derrotado por el coronel de las reservas españolas, José María Checo, quien más tarde pasó al lado de los restauradores. Después del llamado grito de Capotillo en Dajabón, el 16 de agosto de 1863, encabezado por Santiago Rodríguez, a Luperón le tocó tomar iniciativas en Moca y La Vega. Colocándose a las órdenes del ejército restaurador, quedó bajo el mando del general Gaspar Polanco, participando en la batalla de Santiago el 6 de septiembre. Se le designa jefe superior de operaciones en las provincias del sur y del este. En Santo Domingo se bate con el ejército español, que era comandado por Pedro Santana, reconocido como Marqués de las Carreras. Pese a ser poderoso y disciplinado, el ejército español fue derrotado en una estrategia de guerras de guerrillas, debido a esto a la inferioridad en número y en calidad de medios por parte de los rebeldes. El 30 de septiembre de 1863 corona su gloria en el río Bermejo de Don Juan en Monte Plata. En los márgenes de aquel riachuelo flotaban frente a frente los pabellones de España y de la gloriosa República. Luperón logró pasar el arroyo y derrotó la retaguardia realista y ocupó San Pedro. Vencido el ejército español, aceptó el cargo de vicepresidente en el gobierno presidido por Benigno Filomeno de Rojas. Restaurada la República, regresó a su pueblo natal, Puerto Plata, donde estableció una casa comercial. Se opuso al regreso al poder de Buenaventura Báez, lo cual le llevó al destierro. Pocos meses después, regresa para integrar el movimiento llamado Triunvirato de 1866, que derroca a Báez y se convierte en gobierno. Tras las vicisitudes políticas propias de la época, Báez retorna al poder y pretende arrendar la península de Samaná a los Estados Unidos. Luperón es obligado a salir del país nuevamente por oponerse a las señaladas pretensiones. Luperón logra preparar una expedición llamada el Telégrafo, debido al nombre del barco utilizado para la misma. Fracasa militarmente la expedición revolucionaria, pero gana políticamente al conseguir el apoyo de la opinión pública en Hispanoamérica en contra del plan de Báez. Se envían mensajeros al Senado de los Estados Unidos y se aborta el plan entreguista. En 1876 asciende a la presidencia de la República el estadista Ulises Espaillat, gobierno que cuenta con el apoyo de Luperón, aunque el país no dejaba de ser un hervidero producto de la anarquía reinante. Es aventado nueva vez al exilio y en Francia recibe grandes reconocimientos. Tras el derrocamiento del gobierno de Cesáreo Guillermo, Luperón asume la presidencia de un gobierno provisional con sede en Puerto Plata. Los 14 meses de este gobierno fueron de paz, de libertad y de progreso, produciendo unas elecciones limpias en 1880, en las que resultó electo presidente de la República el presbítero Fernando Arturo de Meriño, quien también fuera respaldado por Luperón. En este gobierno, Luperón fue designado como enviado extraordinario y ministro plenipotenciario en Europa. En Francia es condecorado en 1882 con la prestigiosa Legión de Honor, la más conocida e importante de las condecoraciones y distinciones de Francia y una de las más prestigiosas del mundo. Ya en el gobierno de Louis Cicéron, en 1887, este comenzaría a desarrollar una administración despótica y dictatorial. Luperón marcha nueva vez al exilio, cae enfermo en la isla de San Tomás. El 15 de diciembre de 1896 sale de San Tomás hacia Puerto Plata y llega al puerto de Santo Domingo gravemente enfermo. De allí parte a su natal San Felipe de Puerto Plata, donde fallece el 20 de mayo de 1897, dejando como epitafio político la siguiente frase: los hombres como yo no deben morir acostados. Honor a quien con su ejemplo enaltece el gentilicio dominicano. Es cuanto, salud, fuerza
y unión. Gracias, amigos televidentes, por continuar en sintonía con este espacio, Periodismo y Sociedad, en donde analizamos todos los tipos de temas nacionales e internacionales sin ningún tipo de censura, de control. Y precisamente hay un tema que no podemos dejar de percibir porque constituye una alerta en la cual los latinoamericanos debemos de vernos. Y son las recientes elecciones celebradas en Argentina, en donde las elecciones para los gobernadores, ¿no? De Buenos Aires, de la provincia de Buenos Aires. De la provincia de Buenos Aires, que es la más grande, tiene casi el 40%. Es una región, el 40% de los votos. De la población electoral nacional. Bueno, lo que quiero decir es que Milei, que presentado con un programa de ultraderecha, ofendiendo a la nación, ofendiendo a los argentinos, ofendiendo a los latinoamericanos, perdió las elecciones y la perdió ampliamente, y indiscutiblemente que el peronismo constituye una gran fuerza dentro de Argentina que hay que tomar en cuenta. Yo no digo que vaya a ganar las próximas elecciones presidenciales, pero sí con esta derrota de Milei se le da un golpe a esa visión tan ultraderechista del Estado, y es una victoria en la cual los países latinoamericanos debemos de vernos. Esa misma derrota la sufrió en Brasil el señor Bolsonaro. Y hay que ver esto porque Milei, que se había presentado y había sido patrocinado por la ultraderecha mundial, bueno, pues cayó derrotado, y esto es una gran enseñanza para los pueblos latinoamericanos, que ven que ya no es necesario creer en santos salvadores para redimir a la patria. Lo que pasa es que hay lo que se llama la revolución de la fantasía. Milei generó un ambiente con una motosierra de que iba a recortar todo y dio la impresión de que de la noche a la mañana iba a resolver los problemas del país. Y cierto es que los primeros cambios fueron aumento de la pobreza, porque usualmente cometen el craso error de que lo primero que atacan son los programas sociales, porque ahí es donde es más fácil recortar el presupuesto. Entonces recortó programas sociales, hubo aumento de la pobreza, recortó impuestos, y cierto es que el sector privado, los emprendedores, los pequeños y medianos empresarios, tuvieron incentivos. Y luego la pobreza, según el gobierno, él la recibió en un 42% de los gobiernos peronistas. 42% de pobreza es altísimo. Con sus primeras medidas lo llevó al 55% la pobreza. Y luego, según el gobierno, que se lo discute la oposición, lo bajó al 35%. Pero la propia oposición reconoce que retornó al 42% con que él la había recibido. Lo cierto es que el señor Milei, creo yo que se emborrachó de poder, y en vez de hacer las cosas al paso, paulatinamente, con estudios, con planificación a mediano y largo plazo, se puso en el campo de la demagogia y cometen esos errores. Además que aparentemente se rodeó de un grupo no muy santo, que digamos, y un grave error de imagen que cometió. La mano derecha de su gobierno es su hermana. Entonces, al parecer, esta señora Karina Milei es todopoderosa en ese gobierno, y hay muchas críticas en torno a ella. Incluso hay una crítica de un contrato sobre la compra de medicinas y cosas de estas de salud,
hablando de los temas de salud aquí en República Dominicana, donde se le acusa de que hay un sobreprecio de un 9%. Sí, si lo comparamos con otros países, resulta como pequeño, ¿no? De los cuales se dice que de ese 9%, un 3% le iba a ella. Esas son las denuncias que aparecen en la prensa, que le hace la oposición. Lo cierto es que la gente reacciona, y no sabemos si muchas veces que es peor si el remedio que la enfermedad. Lo que le pasó a Milei no es sorprendente, es una corriente de la filosofía que aquí se practicó y se ha practicado en otros países. Primero, la mala práctica de los partidos políticos tradicionales decepciona a la población. Entonces viene lo que se llama el neoliberalismo. Y viene alguien y se monta en el neoliberalismo con aquello de que hay que reducir el Estado. Y hay que poner al Estado en manos de la filosofía del sector privado que ha tenido éxito, entre comillas, con lo que tú decías ahorita, con el auxilio del Estado. Con muchas exenciones fiscales, así, mucha evasión de impuestos. Estudiando cualquiera pasa. Pero eso no es eso es un vampiro. Yo privado. Lo que quiero decir es que a Milei le tocó cobrarle esa política de despedir gente porque redujo el Estado. El Estado es un sostén de la estabilidad social. Y la estabilidad social en cualquier país del mundo tiene mucho que ver con el empleo, con la asistencia social, con la educación de buena calidad y en buena cantidad, con la buena salud. Milei redujo todo eso, redujo la educación, redujo la salud, redujo el empleo, redujo hasta la libertad. Y entonces eso el pueblo lo cobra porque evidentemente el pueblo tiene otra visión. Y entonces hay que utilizar, para mantenerse en el poder con el neoliberalismo, hay que ser corrupto desde el Estado, obligado, corrupto porque hay que sostenerse sobre la base de la corrupción. Y eso le ha pasado a todo el mundo. ¿Por qué el éxito de López Obrador en México? Que para muchos no, pero reeligió a una mujer por primera vez en México que está teniendo éxito y él tuvo éxito. A ellos fueron inclusivos en la parte social de toda la sociedad de México y sin mutilar la participación del sector privado, pero sí controlarlo, sí, reducirle las ventajas que tenía el sector privado, que es lo que no quieren hacer los gobiernos. No quieren hacer los gobiernos. Controlar el alto beneficio que tienen el sector privado en los distintos gobiernos. ¿Por qué usted ve que aquí los empresarios, de todas las partes del mundo, los empresarios son de todos los gobiernos que suben? Es por esa complacencia, por esa facilidad. Protestan. Yo veo a los políticos protestando porque cogen préstamos para construir una escuela, para el presupuesto, pero no protestan por los subsidios que le dan al sector privado. Tú no has visto a los políticos, los partidos de oposición protestando por el subsidio. No, tú no ves eso. Porque son así, neoliberales y oportunistas. Y no son sinceros. Milei no fue sincero con Argentina. O si fue sincero, era una teoría equivocada. La misma de Bolsonaro. Porque Bolsonaro quiso ser un dictador en Brasil. Y otros en Perú. Usted ve cómo están todos presos los presidentes en Perú. Eso es lo que pasa con la política. Y en la medida en que los partidos políticos se desintegran de la sociedad, aquí es un ejemplo grave. En la medida en que los partidos políticos le hacen caso omiso a la sociedad, le dan menos participación a la sociedad. En la medida en que los partidos políticos se desvinculan en sus estructuras de la sociedad
en esa misma medida van logrando la desafección de la sociedad hacia esos partidos. Y la desafección a los partidos es la desafección al sistema democrático. Por ahí es que yo lo veo. Bien, hay un punto nodal de todo lo que ustedes dicen, ambos dicen, es que el tema no es tanto de sistema, es de persona. Entonces, la política o la actividad de la dirección de la sociedad se divide entre patriotas y oportunistas. Usted lo dijo, lo pintó muy bien, don Licho. Es un grupo de oportunistas. Ahora, esos oportunistas existen en el neoliberalismo, en el socialismo, en todos los sistemas. Y hay otra gran verdad, que no hay político corrupto sin corruptor del sector privado. Entonces, todo eso lo que nos lleva es a lo que hablábamos al principio, el sistema de transparencia y el sistema de control. Hay servicios que realmente el Estado no debe atenderlo. Hay servicios que deben ser de los emprendedores o transferirlo a los municipios. El Estado lo atienda, pero desde el punto de vista descentralizado, hacia los municipios. Entonces, hay una frase que es muy interesante de Tony Blair, que fue primer ministro de Inglaterra: tanto Estado como sea necesario, tanto mercado como sea posible. O sea, hay que buscar el equilibrio entre ambos. Y ese equilibrio tiene que pasar necesariamente sobre personas patriotas, para personas honestas, personas que se dediquen desde el Estado a dirigir la sociedad, a coadyuvar en la dirección de la sociedad y fundamentalmente establecer políticas de seguimiento y control del Estado y de que esos servicios privados no se conviertan en un ser maligno para la sociedad. Ahora, es así, extrapolando esa visión que usted dice hacia República Dominicana. Por ejemplo, aquí se han privatizado varios servicios. Pero ¿qué ocurre? El papel regulador que debe jugar el Estado no se ve. Por ejemplo, nosotros tenemos... ¿Pero eso es culpa de quién? Yo creo que de los mismos partidos. O sea, porque si en la superintendencia de tal cosa, que debe regular tal cosa, colocan un representante del sector privado, ese no le va a llamar la atención sobre los males, sobre la culebra y los sapos que cometa ese sector privado. O sea, yo creo que hay que fortalecer el papel regulador del Estado. Hay que fortalecerlo y que ese Estado sea capaz de llamarle la atención. Mire, usted no puede hacer eso. Pero ¿qué ocurre? Que usted cita una frase de que en un país sudamericano no hay un general que se resista a a un cañonazo de $1 millón. A un cañonazo de $1 millón. Pues eso ocurre aquí. De un político, de un general político. De un general político. Eso mismo ocurre aquí. O sea, aquí hay que fortalecer, en vez de debilitarlo, la función reguladora del Estado. En una superintendencia, no quiero mencionar nombre, deben de poner una persona que le duela el Estado, y al frente de las instituciones del Estado deben de poner una persona que no tenga conflicto de interés con sus negocios particulares. Claro. Que hay muchísimos que lo hacen. Entonces, por eso es que nosotros vemos cada día más debilitado el papel y los servicios que debe ofrecer el Estado. Por eso tenemos dominicano. 47% de abstención. ¿Usted cree que sea por eso? Entre otras cosas. Y volviendo a mi ley... Yo no creo que sea por eso, ¿no? Y volviendo a mi ley, yo creo que esta derrota Entre otras cosas, dije. Entre otras cosas. Volviendo a mi ley, esta es una derrota para ese esquema neoliberal que nos quieren imponer en América Latina. Eso es... Aquí comenzó privatizando todas las empresas del Estado. Correcto. Y el dinero de esa privatización no sabe dónde está. Ahí están los servicios peores. Pero ¿quién privatizó eso? ¿Marcianos? Un político que llegó al poder. Pero con ese neoliberalismo. Oigan esto, el actual, el jefe... Pero eso es un representante del Estado. Oigan esto, el jefe del servicio, del sector eléctrico del país, decía antes que la Corporación Dominicana de Electricidad, no valía un peso. Seguro. Y los subsidios que le daba el Estado antes
a la CDE antes de la capitalización o privatización eran ínfimamente menores que lo que recibe ahora el Estado. Ahora, que lo que le da el Estado, ahora, ¿cuántos reciben los generadores? ¿Por qué los generadores no se interesaron, ese sector privado no se interesó por las Renovable. por las sedes? ¿Por qué? Porque ahí es más difícil, ahí tienen que embrujarse con un barrio. Ahora, quieren que le den la presa. Ahí es fácil. La generación y la distribución. La generación y la transmisión. Sí, la transmisión. La distribución no, porque la distribución es como en los barrios. La transmisión, eso. La línea de transmisión y las subestaciones. Los extendidos eléctricos. Eso. Entonces, como usted decía, no es un sector privado, es un sector chupasangre que quiere administrar su negocio con todos los recursos del Estado. El problema de aquí depende mucho de quien dirija. Yo me siento confiado cada vez que yo veo a Luis Abinader. Porque, señores, los gobiernos pasados no se daban cuenta de la corrupción que pasaba en el gobierno. Míralo ahora cómo está pasando. Vamos a tener que quitar el candado de la Constitución. No, que tampoco así. Tampoco así, pero vamos a tener que seguir hablando de ese tema, porque ya el pequeño dijo que teníamos que ir. Vamos a dejar ese candado ahí y porque ese candado fue muchas trasnoches, mucho. Nos vemos mañana por este mismo canal y a esta misma hora.